Buenas tardes con todos. Hoy desde el Senate brindamos las telecapacitaciones. Hoy estamos con el microciclo de sesiones sobre el tema de resistencia antimicrobiana. Estamos en la primera sesión en la que tiene que ver con los mecanismos de resistencia bacteriana. La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza para la salud y el desarrollo mundial. La RAM, como son sus siglas, surge cuando las bacterias, virus, hongos, parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que hace más difícil el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de propagación de enfermedades, la aparición de formas graves de enfermedades y de muerte. La OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a la que se enfrenta la humanidad. Hoy en esta primera sesión estamos con el doctor Jorge Chumbes Pérez. Él es médico infectólogo tropicalista, expresidente del Comité COVID-19 Red Asistencial Junín, es miembro de la Sociedad Peruana de Infectología, especialista en infectología tropicalista del Hospital Nacional Ramiro Priale de la Red Asistencial Junín. Le damos una grata bienvenida y gracias por participar en esta sesión con el Senate. Empezamos esta sesión junto con él y le dejamos toda la... y esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Sobre la resistencia microbiana. En tal sentido, se ha buscado opciones para establecer justamente en el marco del desarrollo mundial y rectoría de poder regular el control y distribución y el uso adecuado de los antimicrobianos, que esto se ha plasmado justamente en la normativa peruana para poder publicado en el año 2022 en relación al programa de optimización de antimicrobianos que se da justamente ya en diferentes hospitales. ¿Seguimos? Bueno, justamente a raíz de este programa de optimización de microbianos que ya se está llevando a cabo pues a nivel europeo y también en Norteamérica, ¿no? Seguimos. Los diferentes hospitales como el nuestro hemos venido implementando progresivamente, ¿no? Lo que nosotros llamamos el programa de optimización de uso de antimicrobianos de reserva. Esto justamente con la finalidad de proveer el uso adecuado y correcto de los diferentes antibióticos no restringidos que se dan en nuestros pacientes, con la finalidad de poder mejorar los resultados adecuados, ¿no? En cada una de sus patologías, contener la emergencia de la resistencia microbiana y principalmente en el tiempo, pues disminuir la diseminación de infecciones multidrogos resistentes, ¿no? Con estos programas de prevención y control microbiano. ¿Seguimos? Como podemos observar en la lámina, cada vez es más frecuente observar en los centros asistenciales cultivos de diferentes áreas médicas, en el cual podemos observar pues cada vez microorganismos con alta resistencia a diferentes microorganismos. En tal sentido, lo que nosotros hacemos un llamado de atención a que en realidad este tipo de eh, cultivos que nosotros vamos observando en diferentes pacientes es que no sea un común denominador, ¿no? Por tanto, hablando de la resistencia bacteriana, esto pues ha quejado justamente un problema de salud mundial y que se ha estimado para el año 2050 alrededor de digamos, una estimación de muerte de 10 millones de personas, ¿no? Producto de la resistencia microbiana y que esto nos pueda llevar o conducir justamente a, a costarnos alrededor de 100 billones de dólares. Entonces, como vemos, esta estimación es bastante alarmante en cuanto a lo que implica la resistencia microbiana y esto se da principalmente por el uso indebido y abuso de los antimicrobianos
principalmente en el área de la medicina veterinaria y no muy de menos en el área hospitalaria que nosotros vemos con bastante frecuencia, especialmente no en consultas ambulatorias, que muchas veces observamos con mucha preocupación cómo es que los pacientes están siendo indicados pues con antibióticos de amplio espectro para patologías que quizás de momento no lo ameritan utilizar determinados antibióticos, pero se va indicando de esa manera ambulatoria. Entonces ese es un punto importante a tenerlo en consideración. ¿Seguimos? Cuando hablamos de resistencia bacteriana, esta puede darse de forma natural, ¿no? Puede proveer de diferentes mutaciones o por transferencia de genes. Cuando nosotros observamos todas las cepas pertenecientes a una misma especie que son resistentes a un antibiótico, en general, teóricamente se considera que esta ha sido de manera natural, pero cuando nosotros encontramos algunas de estas cepas de esta misma especie, se habla de una resistencia adquirida. Entre los dos, lo que más vemos en la parte hospitalaria es este último, ¿no? De la resistencia adquirida justamente por el uso indiscriminado de antimicrobianos, ¿no? También se ha hecho una estimación de que probablemente las bacterias van a requerir de 2 a 4 años para desarrollar nuevos mecanismos de defensa, lo cual en cuestión de tiempo es pronto para poder definir justamente si un antimicrobiano probablemente en personas que sufren de infecciones recurrentes, no especialmente algunas con bastante frecuencia que observamos las infecciones de tracto urinario, ¿no? Probablemente en ese tiempo de 2 a 4 años vayan a desarrollar justamente estos mecanismos de resistencia que le impidan poder utilizar las drogas que generalmente utilizamos para pacientes comunitarios, como por ejemplo la ceftriaxona, que son aún así todavía antibióticos de tercera generación, pero aún para gérmenes sensibles. Seguimos. Bueno, dentro de lo que implica las bacterias de importancia mundial, nosotros observamos aquí pues diferentes patógenos que están, digamos, eh, señalados como aquellos de prioridad y que también requieren una notificación en cuanto se pueda hacer el aislamiento con la finalidad de poder estudiar, ¿no? Genéticamente o su fenotipo, de tal manera que nos permita poder identificar si son gérmenes extremadamente resistentes o multidrogos resistentes que van, digamos, apareciendo en determinadas zonas de la comunidad. En este caso, existe una mnemotecnia donde se observa, pues, lo que nosotros llamamos escape para poder recordar. En este caso hablamos de los Enterococcus faecium, del Staphylococcus aureus, de la Klebsiella pneumonia, de la Cinetobacter baumannii, ¿no? Y del Enterobacter. Entonces, estos son microorganismos de importancia mundial capaces de causar problemas importantes y que pueda conducir a nuestros pacientes, pues, a áreas de cuidados intensivos. ¿Seguimos? Bueno, en esta pantalla lo que quiero hacer evidenciar básicamente es la diferencia que existe en la estructura bacteriana, tanto en gérmenes gram positivos como en gram negativos, donde claramente se puede observar al lado derecho, ¿no? De su pantalla de que los gérmenes gram negativos tienen una configuración de estructural más compleja que los gram positivos. Es por eso que en términos porcentuales existe una ligera, digamos, predisposición o preponderancia en relación a que los gérmenes gram negativos suelen ser los agentes bacterianos mucho más complejos y más frecuentes de poder aislar en nuestros pacientes, ¿no? Y además el manejo antibiótico terapia en estos pacientes también se dificulta debido a los diferentes mecanismos de resistencia que lo vamos a ver a continuación, que a veces amerita poder solicitar, digamos, dobles terapias, triples terapias. De este gráfico, lo que podríamos identificar básicamente son, ¿no? En la parte externa de la pared, estas porinas, ¿no? Pequeños orificios
a través del cual traspasan, ¿no?, los antibióticos y justamente existen mecanismos de resistencia que impiden justamente este pasaje, especialmente con el imipenem, que lo vamos a comentar más adelante. De la misma manera, podemos observar en estos gram negativos un espacio principal, el espacio periplásmico, ¿no?, donde se encuentran pues la formación de beta-lactamasas que van a hacer la hidrolización de todos los antibióticos que nosotros vayamos a utilizar. Y esto con la finalidad de impedir de que el antibiótico llegue a su sitio, digamos, de acción, que serían las penicilinas ligadoras o las proteínas ligadoras de penicilina. Y en el caso de los gram positivos, básicamente lo que nosotros podemos observar es cómo su estructura o su pared formado de péptido glicano, ¿no?, es que condiciona, digamos, a que su mecanismo de acción en estos casos va a ser principalmente por modificación de las proteínas ligadoras de penicilina. Seguimos. Bueno, cuando hablamos de mecanismos de resistencia gram positivos, el fenotipo de resistencia más frecuente que se da, ¿no?, en el caso en particular, hablando de los estafilococos, que es un germen bastante común a aislar en el área hospitalaria, ¿no? En este caso, lo que nosotros observamos como mecanismo de resistencia más frecuente para las penicilinas y ampicilinas son unas beta-lactamasas que tienen una denominación o que éstas producen la penicilinasa, que son enzimas que van a hidrolizar justamente a las penicilinas que se pueda utilizar. Por tanto, estas no van a ayudar para poder resolver un cuadro clínico. Esto de las penicilinas inició pues cuando nació, digamos, el uso de los antimicrobianos, ¿no? Y para esto el ser humano también a través de los laboratorios ha podido conseguir, eh, digamos, unos antibióticos que son inhibidores de beta-lactamasa, con la finalidad de poder disminuir la cantidad de enzimas hidrolizantes y que finalmente permitan aún poder utilizar algunos de estos antibióticos en la atención médica, como por ejemplo, ¿no?, la asociación de la amoxicilina con el ácido clavulánico, ¿no?, la piperacilina tazobactam y también la ampicilina sulbactam. Entonces, pero a pesar de eso, la bacteria, en este caso el estafilococo, ha podido poder identificar estos inhibidores de beta-lactamasa, ¿no?, lo cual ha permitido ir evolucionando en el tiempo de tal manera que estos antibióticos en ciertas dosas, y cuando eso ocurre, va a generar una baja afinidad por los beta-lactámicos. Y cuando hablamos de beta-lactámicos significa que para esta cepa de estafilococo ya no vamos a poder utilizar las penicilinas, no, no vamos a poder utilizar las oxacilinas, no vamos a poder utilizar los carbapenems, ¿no? Lo cual va, digamos, a hacer de que nos vamos a quedar poco a poco con pocas posibilidades terapéuticas para poder nosotros darle atención a un paciente, ¿no? Si bien es cierto, aquellos estafilococos productores de penicilinasas, ¿no?, no hidrolizan estas, ¿no?, a penicilinas semisintéticas, como en este caso la oxacilina. Quiere decir que cuando nosotros tenemos aislado e identificado en un cultivo, ¿no?, donde se identifica una penicilinasa, en este caso va a salir resistente a la penicilina, pero va a salir sensible a la oxacilina. En este caso, nuestra opción terapéutica aún todavía va a ser la oxacilina, ¿no? De la misma manera, aquellos gérmenes que tienen estas beta-lactamasas no van a hidrolizar cefalosporinas ni carbapenems. Por tanto, es aún todavía una opción terapéutica para poder indicar en nuestros pacientes sin necesidad de poder utilizar, ¿no?, lo que vamos a comentar más adelante, otras familias como los glucopéptidos o la vancomicina, ¿ya? Ahora,
Cuando nosotros detectamos el estafilococo productor de las PVP, perdón, que adquieren este gen meca y que finalmente modifican su pared, esto lo vamos a poder identificar en medios de cultivo o en este caso en los antibiogramas a través de la cefoxitima. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos un cultivo aislado con estafilococo, para poder identificar si esto es un estafilococo resistente a la meticilina o en el Perú a la oxacilina, tenemos que identificar la cefoxitina. Todo estafilococo aureus positivo a cefoxitima se plantea o quiere decir que ha adquirido ese gen MECA. Por tanto, no podemos indicarle ya en este paciente ningún beta-lactámico. Pero cuando es cefoxitina negativo, en este caso sí todavía podemos hacer uso de alguno de las familias de beta-lactámicos. ¿Seguimos? Muy bien, en este gráfico lo que quiero mostrar básicamente es la frecuencia en relación a la resistencia como mecanismo de resistencia en el caso del estafilococo, se da principalmente por dos situaciones. Uno, especialmente la modificación del PVP, que implica que esas bolitas verdes que están observando en la pantalla, estas es el antibiótico y estas tienen que unirse, ¿no? a las pelotitas de color rojo, de tal manera que cuando llegue ahí lo que va a generar es, digamos, la inhibición del entrecruzamiento de los péptidoglicanos y por tanto va a romper la pared celular de esta bacteria y de esa manera nosotros vamos a poder eliminar, ¿no? el agente infeccioso. Pero ¿qué pasa cuando este estafilococo adquiere ese gen MECA que lo comentaba previamente? Lo que va a hacer básicamente es que esas PVP que son de color rojo circular va a cambiar su forma y ese cambio de forma lo que le va a condicionar, ¿no? al antibiótico es una resistencia de tal manera que no que va a impedir que el antibiótico se una, ¿no? Se una a estas PDP y por tanto no va a tener un efecto o eficacia en el tratamiento. Para cuando eso ocurra, necesitamos nosotros utilizar ahí ya otro tipo de familia de antibióticos como los glucopéptidos. En nuestra práctica diaria nosotros utilizamos con bastante frecuencia la vancomicina. En el cuadro derecho, básicamente es el otro mecanismo de resistencia bastante frecuente que se da en este estafilococo, ¿no? En cuanto a la producción de beta-lactamasas. Hay estafilococos que son resistentes a los beta-lactámicos, pero sin tener ese gen MECA, o sea, son MECA negativos. Y cuando eso ocurre, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de beta-lactamasas que van a generar en el cultivo, o sea, en el antibiograma, ustedes van a observar, por ejemplo, una oxacilina resistente, pero cefoxitina negativo. Habíamos dicho que todos los aislamientos que tienen cefoxitina positivo eran aquellos que adquirían ese gen MEC2A. Pero en este caso, perdón, el gen MECA, en este caso vamos a observar cefoxitina negativo, pero va a salir resistente, por ejemplo, a la oxacilina. En este caso, eso nos va a dilucidar de que en realidad este estafilococo lo que está haciendo la resistencia es la alta producción de beta-lactamasas, lo que condiciona un nombre que nosotros le llamamos los BOTSAS, Staphylococcus aureus borderline, ¿no? Para eso, quizás podríamos utilizar los inhibidores de beta-lactamasas que van a inhibir justamente la producción de gran cantidad de beta-lactamasas que impidan su hidrolización y el medicamento en sí va a poder, digamos, hacer efecto respecto, ¿no? al uso de beta-lactámicos. Y la otra opción es que nosotros vamos a encontrar de que cuando se utiliza bastante antibiótico de manera continua en un paciente, por ejemplo, hospitalizado, ¿no? La bacteria tiene capacidad de poder identificar de que este antibiótico se une a una determinada PVP, o sea, los antibióticos tienen preferencia por algunas PVPs
Y cuando esta ocurre y la bacteria lo identifica, entonces lo que va a hacer es una modificación de esa PBP, lo que va a impedir que este antibiótico, al menos de esta familia, ya no se pueda unir de manera, digamos, en términos porcentuales, capaz de poder eliminar a esta bacteria. Cuando eso ocurra, también nosotros lo que tendríamos que hacer como opción terapéutica es rotar solamente de familia, ¿no? Como por ejemplo, si estamos utilizando una oxacilina, a lo mejor cambiar a una cefalosporina de primera generación va a permitir de que ésta tenga mayor afinidad a otras PBP, ¿no? O proteínas ligadoras de penicilina capaz de poder eliminar estos gérmenes. En este caso, aquellos estafilococos que modifican su pared, ¿no? Nosotros le llamamos como MOTSA. Entonces, son todos estas dos situaciones que son con mayor frecuencia que se observa en la práctica diaria. ¿Seguimos? Bueno, acá tenemos un poco un resumen respecto a lo que señalaba previamente. Cuando nosotros tenemos un estafilococo aureus y para el lado izquierdo adquiere su gen MK, entonces este se va a llamar un estafilococo aureus meticilino resistente, debido a que va a modificar su PBP2 en PBP2A. Cuando eso ocurre, vamos a tener una baja afinidad por este beta-lactámico y por tanto va a desarrollar resistencia frente a la meticilina. En nuestro hospital, o perdón, en el Perú, por lo menos nosotros lo que utilizamos es oxacilina, ¿ya? En los otros casos, como lo había comentado previamente, ¿no? Este estafilococo aureus, ¿no? Sin ser MEC-A positivo, ¿no? Va a, digamos, incrementar la cantidad de producción de beta-lactamasa que nos va a permitir, ¿no? El aislamiento de un estafilococo borderline. Y este borderline va a generar también una baja afinidad contra los beta-lactámicos, ¿no? Generando una resistencia o falla terapéutica. Y la tercera opción son los MOTSAS, aquellos estafilococos que también son MEC-A negativo, en el cual va a haber una disminución en la afinidad de las PBP contra, digamos, este agente microbiano, lo cual nos va a generar resistencia o fracaso terapéutico. ¿Ya? ¿Seguimos? Muy bien. Otro de los antibióticos que utilizamos con bastante frecuencia en el área hospitalaria en relación, digamos, al estafilococo son el grupo, en este caso, llamado MLSD, ¿no? M de macrólidos, L de la familia de los lincosamidas y la S de las estreptograminas del grupo B, como el quinupristin y la dalfopristin, que esto, al menos en el Perú, no lo utilizamos. De este grupo, lo que principalmente nosotros utilizamos con bastante frecuencia es la clindamicina, ¿no? Entonces, los genes de resistencia para este grupo llamado MLSB, ¿no? Se van a dar especialmente por la presencia de unos genes llamados ERB. Este le va a conferir una resistencia para todo el grupo, que puede ser constitutivo cuando nacen así las bacterias ya establecidas con resistencia para este grupo, o las inducibles, aquellos gérmenes que durante el tratamiento, ¿no? Inicialmente sale sensible, pero durante el tratamiento activa su gen de resistencia y finalmente existe una falla terapéutica. Entonces, la inducción de esta resistencia lo podemos identificar en los cultivos, en los antibiogramas. Por eso es importante siempre solicitar un cultivo a nuestros pacientes ante toda sospecha infecciosa, ¿no? Observen el lado derecho. En el lado derecho nosotros observamos o un ejemplo en relación a este grupo, donde el lado izquierdo, ¿no? Observamos una pastilla de eritromicina y al lado derecho la clindamicina en una placa de cultivo donde se muestra pues claramente la sensibilidad debido al halo que genera un halo circular que genera en la clindamicina, lo cual en el antibiograma les va a salir
resistente a la eritromicina debido a que este halo es pequeño, ¿no? Y sensible a la clindamicina. Ya, pero ¿qué pasa? Existen, como había dicho, algunas cepas en las cuales durante el tratamiento puede generar, ¿no?, una activación de este gen de resistencia, a pesar de que en su antibiograma ha salido sensible. Para poder corroborar tal detalle, ¿no?, se tiene que acercar estas dos pastillas, más o menos entre 15 y 25 milímetros dentro de la placa, y cuando nosotros vemos un achatamiento, ya en este caso la imagen del lado izquierdo, un achatamiento en forma de D, que también lo llaman el DITES, en este caso nos está señalando de que en realidad esta sensibilidad in vitro, ¿no?, era inducible por la eritromicina. En este caso, ya la clindamicina se va a considerarse, ¿no?, inicialmente que salía sensible, va a considerarse como resistente. Entonces, nosotros no le podríamos dar la clindamicina en un paciente que tiene dites positivo. Eso es importante comentarlo, ¿no? Debido a que a veces dentro de la práctica diaria, solamente cuando nosotros observamos un antibiograma, algunos lecturan, ¿no?, como S, aquellos que sí les pueden dar como antibiótico, y R, aquellos que se limitan a poder dar por la resistencia. Pero como en este caso en particular, observen, siempre tenemos que observar un detalle adicional respecto, ¿no?, a este grupo del MLCB. Así que eso hay que tenerlo en consideración. ¿Seguimos? Otro de los antibióticos que se utilizan en la práctica diaria, ¿no?, para los estafilococos son las quinolonas. En este caso, ¿no?, podemos observar que los mecanismos de resistencia cuando se utiliza quinolonas básicamente están señalados con mutaciones que se van a dar en la topoisomerasa 4, ¿no?, que es la zona rosadita que se observa en la figura, ¿no?, y la ADN girasa, que justamente esto se va a dar por mutaciones en un gen llamado NORA. Lo que va a ocasionar es que el antibiótico, una vez ingresado en la bacteria, a través de unas bombas de expulsión, estas la van a sacar al exterior. Por tanto, va a haber una falla terapéutica en estos casos. ¿Qué podríamos hacer en la práctica privada en tal situación? Cuando ustedes observen un antibiograma y puedan observar que han tamizado el norfloxacino y este sale resistente, pero observan también que el levofloxacino o moxifloxacino salen sensibles, todavía nosotros podríamos utilizar estos dos últimos, ya sea levofloxacino o moxifloxacino, a pesar de que existe resistencia al norfloxacino. A esto se llama resistencia de bajo nivel. Pero si tenemos un antibiograma en el cual han evaluado moxifloxacino y este sale resistente, pero ustedes observan sensible levofloxacino o norfloxacino, aún así salga sensible, nosotros no podríamos darle este antibiótico debido a que se llama esto resistencia de alto nivel, ¿no? Ahí está el hecho cuando yo decía de que no siempre lo que señala sensible es lo que nosotros tenemos que darle al paciente, sino que cada droga tiene su particularidad en poder interpretar, y eso justamente es lo que nosotros llamamos la interpretación del antibiograma. Eso es importante, ¿ya? No se olvide, en el caso de los gram positivos, la resistencia de alto nivel lo confiere el moxifloxacino. Si el moxifloxacino es resistente, no pueden dar ninguna quinolona, así salga sensible en el antibiograma, porque si no, va a activar este gen NORA y por tanto el antibiótico, una vez ingresado, ¿no?, esta va a ser expulsado fuera de la bacteria y por tanto no van a resolver, ¿no?, poder eliminar a su agente microbiano. ¿Seguimos? Otro de, otro de los gérmenes gram positivos con bastante frecuencia, ¿no?, que se observa especialmente en la consulta ambulatoria, son los llamados estreptococos. Y en este caso en particular hablamos del estreptococo piógenes. Esto es importante resaltar, ¿no? Como dice la teoría,
hasta la fecha no se ha descrito ninguna cepa de Streptococcus pyogenes con resistencia a penicilina, cefalosporinas ni carbapenems, ¿ya? Pero en la práctica diaria quizás observamos, ¿no?, de que se plantea posibilidad de resistencia. Por tanto, algunos no plantean utilizar como primera droga de elección al estreptococo epiógenes con penicilina. En realidad, le diríamos que cuando nosotros tenemos un aislamiento de estreptococo epiógenes, siempre, siempre y siempre debemos utilizar solo penicilinas porque a nivel mundial no existe resistencia. Por tanto, no justifica utilizar otro tipo de antibiótico más que la penicilina. Y por cuestiones de costo y por cuestiones de farmacocinética, farmacodinamia, son medicamentos eh, sustentados con bastante eficacia para poder resolver un problema, principalmente en la consulta ambulatoria como son las faringitis bacterianas. ¿Ya? Asimismo, los estreptococos beta hemolíticos de los otros grupos, en este caso el grupo B, C y G o el virions, también la teoría nos dice que aún siguen siendo sensibles a los beta-lactámicos. Así que no es necesario utilizar otro tipo de drogas más que estos para poder tener una mejor terapia y respuesta microbiológica. Otro de los gérmenes gram positivos, ¿no? Bastante frecuentes tanto en consulta ambulatoria como en la parte hospitalaria, ¿no? Son los aislamientos de los estreptococos neumonía, ¿no? Agente etiológico, como dice su nombre, de la neumonía o también de las meningitis bacterianas, ¿no? En este caso, este estreptococo neumonía, ¿no? Dentro de sus mecanismos de resistencia va a estar determinado especialmente por los valores del MIC que pueda contener en el cultivo. Si tiene un MIC menor o igual a 0.06, que eso se señala en un antibiograma, ¿no? Quiere decir que este en realidad es sensible, que lo podríamos tratar tranquilamente o bien con una penicilina o una cefalosporina. Cuando ya es intermedio entre 0.17 y 1, quizás esta pueda tener o necesidad de poder utilizar alguna droga diferente a la penicilina, como las cefalosporinas. Pero ya cuando supera más de 2 su MIC, en este caso sí deberíamos utilizar especialmente o también lo utilizamos en casos de meningitis por estreptococoneumonía, ¿no? No solamente una cefalosporina, como en este caso la ceftriaxona se une a la vancomicina, un glucopéptido. Y esto se da principalmente por esos mecanismos de resistencia que generan mutaciones en sus proteínas ligadoras, ¿no? O llamadas PBP, ¿no? Tanto para la penicilina, el 1A y 2X, o en la cefalosporina, en el 2B. ¿Ya? Por eso es importante tener en consideración y analizar un antibiograma para poder verificar, ¿no?, en qué situación se encuentra el MIC. Ese MIC nos va a orientar al tipo de microorganismo que estamos tratando y por tanto nos va a ayudar a poder seleccionar la mejor droga adecuada sin necesidad de poder dar un antibiótico de amplio espectro. Lógicamente que aquí entra también el tema epidemiológico, ¿no? En el cual las neumonías en algunos lugares, especialmente en el extranjero, ¿no? Puedan requerir uso no solamente de la cefalosporina de tercera generación, sino también adicionalmente de vancomicina. Pero al menos en el Perú aún todavía se considera que una neumonía por estreptococo neumonía podría tratarse tranquilamente con una cefalosporina, ¿no? Y hasta en el caso de las meningitis, quizás sí estamos teniendo ya un aumento de casos, ¿no?, con un MIC elevado que quizás pueda requerir sí, eh, uso de vancomicina. ¿Seguimos? Ya. Ahora vamos a hablar en relación a los mecanismos de resistencia en gram positivos y en este caso los enterococos. No, el enterococo también es otro microorganismo bastante frecuente, especialmente en el área hospitalaria, ¿no? Especialmente en aquellos pacientes
¿no? Que suelen tener algún tipo de dispositivo, ¿no? Pueden ser sondas vesicales, ¿no? Permanentes u otro dispositivo. En el caso de los enterococos presentan una moderada sensibilidad a las penicilinas, ¿no? Y ojo que son resistentes intrínsecamente a todas las cefalosporinas, al trimethoprim sulfamethoxazol y a concentraciones terapéuticas en caso de aminoglucósidos y clindamicina. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un enterococo, sin necesidad de visualizar un antibiograma, nunca le debemos dar unas cefalosporinas como parte del tratamiento. Así salga el antibiograma sensible, no le podemos indicar, no le podríamos indicar debido a que estos gérmenes son intrínsecamente resistentes, o sea, estos gérmenes ya nacen con ese gen de resistencia para este tipo de antibióticos y de diferentes familias, ¿correcto? Solamente en el caso de, digamos, del Enterococo fecalis, probablemente todavía no sea útil las penicilinas, aunque parezca mentira, son una de las drogas de elección que se puede indicar en estos casos, ¿no? El 80% de estas infecciones están causados por Enterococo fecalis, ¿no? Sin embargo, el otro tipo, la otra especie, se llama el Enterococo faecium. Este sí, digamos, generalmente son multiresistentes debido justamente a un complejo clonal 17 que ha generado resistencia no solamente a las penicilinas, sino también a algunos glucopéptidos, ¿no? Y en este caso, quizás la opción terapéutica en este en particular ya sea inclusive el linesolid. Entonces, la presencia de alto nivel, ¿no? A penicilinas se debe principalmente a la hiperproducción de las proteínas ligadoras de penicilina 5. Entonces, cuando hay resistencia, ¿no? Este gen PBP5 cambia su proteína ligadora a un PBP5'. Esto hace que baje la afinidad justamente contra las penicilinas, ¿no? Y por tanto confiere resistencia. En la práctica diaria, ¿no? Lo que más aislamos generalmente son los Enterococcus fecalis, ¿no? Pero en este caso podemos todavía tener opción terapéutica con penicilina, amoxicilina, ampicilina o imipenem, ¿no? Pero casualmente la parte teórica señala que a pesar de que la ceftriaxona es intrínsecamente resistente a los enterococos, en el caso del enterococo fecalis, ¿no? La unión de una ampicilina con ceftriaxona, ¿no? Ha demostrado eficacia tanto in vitro como in vivo. O sea, que existe una opción terapéutica de una combinación, ¿no? Por un efecto sinérgico entre la ampicilina con la ceftriaxona en enterococo fecalis. En el caso del enterococo faecium, probablemente nosotros vamos a encontrar resistencia a todos los antibióticos previamente comentados, ¿ya? Debido a estas modificaciones de PDP y ahí sí vamos a necesitar probablemente el antibiograma que nos diga si es que aún es sensible a glucopéptidos o vancomicina o tendríamos que utilizar probablemente linesolid. ¿Seguimos? Muy bien, en el caso de la resistencia, ¿no? A glucopéptidos, ¿no? Un antibiótico bastante usado en la parte hospitalaria, ya sea para estafilococo aureus o para enterococos. En el caso de los estafilococo aureus, ¿no? Básicamente la resistencia se da porque el microorganismo empieza a formar gran cantidad de capas, ¿no? Puede formar hasta 30, 40, 50 capas, que hace que impide que esta vancomicina, que tiene una molécula grande, ¿no? Que es una molécula grande, lo atrape en ese proceso, ¿no? Impidiendo que éste llegue hacia su sitio de origen, que sería, o su sitio diana, que sería las PBPs. Entonces, ahí vamos a encontrar los estafilococos aureus vancomicin intermedio, ¿correcto? Y en el caso de los enterococos, ¿no? Va a pasar algo parecido, pero en este caso sí vamos a encontrar la resistencia a la vancomicina que se va a producir principalmente por una afinidad reducida
al antibiótico por producción de precursores del peptidoglicano que se señala en la pantalla, D a la D, LAC, ¿no? Y en este caso vamos a encontrar la resistencia debido a estos grupos de genes de resistencia llamados BAN, ¿correcto? Seguimos. Muy bien, ahora, Buenas tardes. Tenemos solo 5 minutos para ok, cerrar la sesión. ok, Muchas gracias. muy bien. En el caso de las gram negativas, los mecanismos de resistencia son cuatro. Uno es que había dicho al inicio que van a cerrar las porinas, en este caso las porinas OPRD, especialmente con el imipenem, ¿no? Ese es un mecanismo por cierre de porinas. El otro más frecuente en gram negativos como resistencia bacteriana es la alta producción de beta-lactamasas. Como estas bacterias gram negativas tienen un espacio periplásmico ancho, van a ser capaces de poder albergar gran cantidad de beta-lactamasas capaz de evitar de que este antibiótico llegue a su sitio diana, que serían las PDPs. Lo otro, el tercer mecanismo de resistencia en gram negativos son las bombas de flujo, ¿no? Aquellos antibióticos que ingresaron al espacio periplásmico, ¿no? A través de unas bombas van a ser expulsados hacia el exterior, ¿no? Esto especialmente se va a dar, por ejemplo, con el meropenem. Y finalmente, en menos frecuencia, a algunas alteraciones en sus PVP que van a modificar similar a los gram positivos, impidiendo justamente el mecanismo de éxito. ¿Seguimos? Entonces, en las bacterias gram negativas, lo que nosotros tenemos que recordar es, digamos, la producción de diferentes enzimas que van a hidrolizar los antibióticos dando determinados nombres. Cuando solamente produce penicilinasas, ¿no? Van a hidrolizar solo las penicilinas. Cuando ya tenemos las beta-lactamasas de espectro ampliado, son aquellos gérmenes que van a hidrolizar penicilinas, cefalosporinas de primera y segunda generación. Cuando hablamos de BLE, estas hidrolizan las penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Por tanto, todas las BLE solamente van a ser tratadas con carbapene. Ya, así salga negativo y esas tenemos que tratarlas con carbapene. Y actualmente ya se observan pues beta-lactamasas productoras de carbapenemasas que van a hidrolizar justamente el carbapenem. En este caso, nuestra única opción ya será la colistina. ¿Seguimos? Muy bien. Esto también es importante. Algunos cuando aíslan gérmenes BLE y ven sensibilidad a fluoroquinolonas o aminoglucósidos como la micacina o la gentamicina, les entregan este medicamento. Pero según la evidencia, como se observa en pantalla, existe una corresistencia para fluoroquinolonas y aminoglucósidos. Por tanto, se desaconseja la utilización de estos antibióticos debido a que existe una resistencia cruzada de hasta el 60%. Por eso decía que en los BLE solamente es útil los carbapenems. ¿Seguimos? En el caso de gram negativos de una familia en particular llamado SAM6, ¿no? Ahí está una mnemotecnia, ¿no? Todos los gérmenes que están constituidos aquí, Aeromona, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. Todos estos gérmenes, cuando ya se observan el nombre, estos, sin necesidad de tener cultivo, ya sabemos que son gérmenes AMCES. Y los gérmenes AMCES significan de que cuando le das un antibiótico, que en un antibiograma generalmente salen sensibles para todas las familias, en el transcurso del tratamiento este va a generar resistencia. Y estos son peligrosos porque esta resistencia está dado por la producción de beta-lactamasas que pueden hidrolizar inclusive carbapenems. Por eso hay que tener en consideración ese detalle, ¿no? Y esto se va a dar por un sistema de expresión o activación, pero también hay reguladores propios en la bacteria que impiden que esto suceda con bastante frecuencia. Pero siempre recuerden estos gérmenes. ¿Seguimos? Muy bien, ¿cómo reconocer un patrón BLE versus un AMSE? En el caso de los AMSES, lo que nosotros vamos a reconocer básicamente es por la sensibilidad a la cefepime, ¿ya? Y por los nombres que anteriormente lo he comentado, según esa mnemotecnia de los AMSES.
En el caso de los BLES, así sea los inhibidores de beta-lactamasa sensibles o el CPFIME sensibles, ¿no? La teoría dice que esto es sensible in vitro, pero cuando se le da tratamiento en vivo, estos realmente son resistentes. Por eso algunos laboratorios, cuando sale esa sensibilidad, ya lo catalogan como resistente. Entonces los BLES casi siempre vamos a encontrar resistencia a todos los grupos que he señalado anteriormente, teniendo solamente como opción terapéutica un carbapenem. ¿Seguimos? Muy bien. Aquí solamente algunas definiciones en relación a los gérmenes multidrogos resistentes, extremadamente resistentes y pan-resistentes. Y esto se va a deber en relación a la resistencia que se va a dar, ¿no? Con al menos tres grupos de familias de antibióticos para considerarlo MDR o solamente encontrar uno o dos grupos de antibióticos sensibles como familias para considerarlo XDR. Y cuando hablamos de PAN-DR, hablamos de que todas las familias del cuadro que se muestra en la pantalla izquierdo es que son resistentes a todos ellos. ¿Seguimos? Muy bien. Esta es una publicación del año 2021-22, ¿no? Acá hecho en nuestro hospital. Básicamente, lo que queremos demostrar en el caso de los gram positivos es que ustedes observan, por ejemplo, en el caso de los enterococos, ¿no? Nuestros enterococos faecium, prácticamente nuestra opción terapéutica en este caso sería solamente vancomicina o linezolid, pero siendo vancomicina solamente tenemos sensibilidad al 64%. En el caso de los enterococos fecalis, ¿no? Todavía es una opción parcial con el uso de vancomicina, debido a que tenemos, ¿no? Una resistencia de 42% y una sensibilidad de hasta el 58%. En el caso de los estafilococos, ¿no? Prácticamente nuestros estafilococos tienen un 87% de resistencia a meticilina, o sea, son marsas. Por tanto, nuestra opción terapéutica en nuestro hospital, casi todos los estafilococos son con vancomicina, pero tiene una sensibilidad de este 99%. ¿Seguimos? En el, en el caso de los gram negativos, ¿no? Solamente para terminar, ¿no? Observen que en el caso de las Escherichia coli causantes de infecciones urinarias a repetición, observen que tenemos una resistencia o una denominación BLE, ¿no? De hasta el 77%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestros pacientes probablemente ya no sea una opción darle cefalosporina de tercera generación, ¿no? En aquellos que tienen aislamientos BLES. Definitivamente, un paciente que haya dudas o que demore un cultivo, quizás la opción terapéutica en estos casos podría ser un carbapene, ¿no? En el caso del Acinetobacter, observen que tenemos un 77% productor de carbapenemasa. Es por eso que en estos pacientes ya tenemos que hacer, ¿no? Terapias dobles, triples para poder combatir enfermedades pues que generalmente son pacientes que ingresan a sala de cuidados intensivos, ¿no? Y en el caso de las pseudomonas, también, ¿no? Tenemos un 72% de resistencia, ¿no? A carbapenem, lo cual nos va dejando pocos espacios, ¿no? O pocas opciones terapéuticas. ¿Seguimos? Muy bien, en conclusión podríamos decir que la resistencia a los antibióticos está aumentando a un ritmo alarmante, ¿no? Y ahora se reconoce como un problema mundial que requiere urgente atención, que es lo que estamos observando según las publicaciones que también tenemos dentro de la institución, ¿no? A pesar de que se está implementando varias estrategias, los niveles de resistencia siguen siendo motivo de gran preocupación debido a que nosotros nos estamos encontrando con pocas opciones terapéuticas, ¿no? Por eso es importante que todos los centros hospitalarios, ¿no? De cada uno de sus hospitales, ¿no? Coordinen la implementación de un programa de control microbiano de tal manera que, digamos, la parte especializada pueda ir orientando progresivamente el uso adecuado de antimicrobianos, especialmente en gérmenes sensibles que pueden ser tratados con drogas de menos espectro, sin irnos pues a poder utilizar terapias, digamos, de antibióticos de amplio espectro que pueda generar en el paciente también
¿no? Situaciones de resistencia que quizás en algún momento lo pueda requerir ese medicamento y con el tiempo, como vemos, de 2 a 4 años, estas bacterias van a poder, ¿no? Buscar un mecanismo de poder, digamos, salir o de poder, digamos, evitar que este antibiótico pues utilizado no puede eliminar esa bacteria. Por eso es que encontramos bastante recurrencia en los procesos infecciosos y a veces los pacientes no vienen preocupados con esa situación. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Ahora, bueno, por el tiempo de la presentación no se van a poder realizar las preguntas. Sin embargo, muchas gracias por su tiempo en esta presentación, en esta ponencia muy interesante. Y queríamos, bueno, darles sus palabras finales y de esa manera cerramos la ponencia. Sí, bueno, en realidad es importante primero aquellos que laboran en centros hospitalarios. No, siempre sería importante implementar el área de cultivos de microbiología en cada hospital. Idealmente sería poder tener digamos, un equipo automatizado, ¿no? Que nos permite poder detallar, digamos, aspectos en relación a los antibiogramas y las características de mecanismo de resistencia que ya se señalan ahí para poder orientar un tratamiento dirigido. Segundo, es importante que todo proceso infeccioso, especialmente las áreas quirúrgicas, ¿no? y médicas, siempre que haya un proceso infeccioso, no duden en tomar cultivos, debido a que algunos tienen algunas características particulares que van a requerir un tratamiento en particular y que no muchas veces resuelve con los antibióticos que generalmente por experiencia las indicamos. Y tercero, ¿no? Es importante de que la automedicación con antibióticos siempre sea guiado por un profesional competente, de tal manera que le señale las opciones terapéuticas más adecuadas para estos casos, ¿no? Y finalmente, siempre es bueno tener su mapa microbiológico de su institución para que en base a eso puedan tomar medidas, ¿no? Qué medicamentos pueden utilizar ustedes, ¿no? Frente a determinadas patologías. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.